Con la ayuda del Señor vamos a continuar entonces con el tema de la justicia, hacer eh, un segundo capítulo, recordando que la instrucción de Dios es perseguir la justicia como una meta, como lo que se dice ahora el gol estándar, ¿no? Lo más alto a lo cual el creyente tiene que apuntar, sabiendo que Dios ya ha dado el primer paso al justificarnos, al proporcionar la restauración plena y máxima del ser humano, transformándonos de viles pecadores, muertos sin esperanza, a nuevas criaturas. O sea, ¿qué más justicia que esa podemos pedir, considerando el altísimo precio que eso costó? ¿Sí? El sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, que en un sentido la restauración, lo que debe ser, ya fue hecho al 100%, si bien no se manifiesta a plenitud, porque, bueno, llegará un momento donde esa, esa obra restauradora de Dios estará completa, pero mientras tanto, su pueblo, el pueblo de Dios, es llamado a perseguir ese deber ser, esa actitud restauradora de todas las cosas. Así que antes de avanzar con ese tema, traje, como solemos hacer, algún tema paralelo que nos vaya enriqueciendo, vaya aportando otros conceptos, y trato de nutrirme a veces también de las devoluciones de ustedes. Hay hermanos que me preguntan, que me plantean cosas, y suelo tomar eso como una señal de que hay algo que hay que hablar. Entonces a veces comentamos eso, no es para responder al hermano o a la hermana desde acá del púlpito, porque eso se hace personalmente, ¿no? Sino es simplemente porque si alguien lo pensó y lo planteó, probablemente haya otro que también le sea relevante, entonces así lo vamos tratando. Bueno, como ustedes saben, con Cecilia hicimos un viaje durante un mes por un montón de ciudades, de países, y tuvimos un aliado fantástico, ¿no? El famoso Google Maps. Ya no es el GPS solamente, ahora es el Google Maps, porque vos ahí encontrás todo, ¿no? Si querés comer, entonces ponés restaurantes baratos y te los clasifica. Querés comer pizza, pizzería, te dice dónde están y cuántos hoteles. Querés tomar un colectivo, te dice el colectivo a qué hora llega, te subís al colectivo y después te va diciendo cuántos minutos faltan para la siguiente parada, ¿sí? Te lo va diciendo todo en el momento, ¿sí? Tenés fotos satelitales, tenés mapas, tenés todo lo que necesitas hacer. Entonces, obviamente, eh, ir a un lugar desconocido, tenés referencias y, bueno, ¿qué puedo conocer en esta ciudad? Entonces, pones ahí sitios de interés y te dice, andá, sacate una foto, allá hay un mirador, allá, San Martín cruzó los Andes, bueno, todo te dice. Bueno, no cruzó por esa todo lo tuvimos. Sin embargo, tuvimos momentos, momentos muy críticos, ¿sí? Donde nos quedamos sin señal, sin señal, sin internet. ¿Eh? Claro, algunos mapas teníamos, pero todo el cúmulo de información que el Internet te permite tener en tu teléfono en ese momento, no lo teníamos, ¿sí? Entonces apenas había ahí una línea de puntos como para decir, bueno, más o menos por allá tiene que ser, y aún así muchas veces no llegamos, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hacía? Empezaba a buscar wifi, señal, ¿no? Y de repente me aparecía una cantidad de señales, antenas que te iban a permitir conectarte. Pero la mayoría de ellas, ¿qué te pedía? La contraseña, ¿sí? Ahí estábamos fritos. Más de una oportunidad tuvimos que pagar para sentarnos, comer algo, para poder tener acceso al Internet. Pero pienso que, haciendo la analogía, muchas veces el mundo, las personas, muchos de nosotros en otro momento, tal vez alguno de los que nos está viendo por las pantallas o los que esté aquí presente, yo no lo sé, estamos ahí, ¿viste? En la búsqueda de encontrar la señal
que nos conecte con quién, con Dios, porque hay una noción, una idea generalizada de decir, bueno, si me conecto con Dios, eso va a ser bueno, ¿no? De hecho, muchos ateos dicen, ¿cómo me gustaría poder creer en Dios? Porque sería algo fantástico. Entonces, tienen una idea de que eso está por ahí dando vueltas, pero no terminan de conectar, porque le falta, ¿qué le falta? La contraseña. ¿Sí? Entonces, vos podés tener un acercamiento a la señal, podés saber de dónde viene, pero si no tenés la contraseña, no accedes. ¿Sí? Entonces, por eso decía, ¿no? Ahí el apóstol Pablo, predicándole en Hechos 17 a los griegos, ¿no? Gente de mucho entendimiento de lo racional, con un panteón de dioses de todo tipo, hasta el panteón para el Dios no conocido, ¿no? Entonces le dice, para que busquen a Dios, si es que de alguna manera, aunque sea palpando, puedan hallarle, y después lo dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Y la contraseña para acceder a esa conexión con Dios es indudablemente, indudablemente la contraseña, la pieza fundamental sin la cual nada funciona, es la persona de Jesucristo, no el nombre Jesús. Ya hemos aprendido que cuando decimos nombre, estamos haciendo referencia a la persona, a quién es, ¿no? Y nunca mejor puesto el pececito, porque en los primeros tiempos del cristianismo era una clave, ¿no? Aparecía el pececito esculpido en algún lado y vos sabías que ahí habían andado los cristianos. Indudablemente, cualquier persona que quiera conectar con Dios y descargar el Señor todo lo que Dios tiene para decirnos, necesita a Cristo. Y una vez que tiene a Cristo, que ha confiado en Cristo como su Salvador, que le ha pedido perdón por sus pecados, entonces tiene todo, tiene todo. El apóstol Pablo dice en Efesios, un pasaje que lo he resumido acá, porque el domingo que viene, si Dios quiere, lo vamos a desarrollar, ¿no? Y dice, mediante la cruz, reconciliar con Dios a vosotros que estabais lejos, está hablando a gentiles, a gente que era ajena al pueblo de Israel, y a los que estaban cerca, es decir, la comunidad judía que siempre estuvo más cerca de Dios. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que la verdad que no importa mucho cuánto tenés de batería, eh, de qué marca es tu teléfono. Si vos conectás con Cristo, entonces tenés acceso por un mismo espíritu al Dios y Padre de todos nosotros y a través de él poder acceder a todos. Entonces, sin la contraseña, podés tener una noción de las instrucciones de Dios. Hoy vamos a hablar de eso. Este mundo, con su sistema de leyes, tiene una noción del bien y del mal y de la justicia. Pero solamente eso, es una noción. Está por ahí, ¿sí? Porque han quedado vestigios de la historia de la humanidad cuando se vinculaba con Dios. Pero es solamente eso, el impacto de la caída del ser humano y esa expulsión del huerto del Edén es de magnitudes que todavía no alcanzamos a medir. No podemos confiar en nuestra humanidad. Solamente podemos confiar de que si captamos y nos conectamos con la clave, con la contraseña de Cristo Jesús, ahí baja todo lo que tiene que bajar a nuestro alcance. ¿Sí? Entonces, sin Cristo jamás podrás amar de todo corazón las instrucciones de Dios, jamás van a tener el sentido profundo con el cual Dios las diseñó, y por supuesto, nunca van a poder guiar tus pasos. ¿Sí? Te va a parecer que, pero en cuantito
Cristo toma presencia en tu vida, entonces ya empieza a bajar eso, se empieza a cargar tu teléfono de toda la información y podés empezar a usarlo. Claro, no vas a usar todo junto. ¿Sí? Si mirás pizzería, no podés mirar monumentos. Vas viendo ahí a dónde querés ir, qué necesitas. ¿Sí? Si llueve, ¿dónde compro paraguas? De a poco. Pero está todo disponible, va a tener el sentido y uno va a querer estar ahí. ¿Eh? Entonces, eh, no hay un esfuerzo humano, no hay un esfuerzo humano que se compare con el mero hecho de decir, Señor, Cristo, te reconozco como mi Salvador y como el Señor de mi vida. ¡Ting! Conexión y prepárate. Prepárate para recibir todo lo que tengas que recibir, porque acordate que hay una promesa, un pacto del cual Dios ha juramentado en decir lo siguiente, ¿sí? Él hará un pacto con su pueblo, con sus hijos, diciendo, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y como ya hemos dicho, haciéndonos libres del pecado, podemos transformarnos en siervos de la justicia. Así que, queridos, queridas, simplemente estemos ahí eh, buscando el mejor contexto, el mejor espacio, la mejor manera posible para estar cerca de la señal de Wi-Fi de la fuente, ¿sí? Y disfrutar ahí de que el teléfono tuyo se descargue, que tu vida se llene. Un creyente, un verdadero creyente en Cristo Jesús, quiere conocer las instrucciones de Dios, busca eso, ¿sí? Vos querés estar ahí y disfrutás de eso. Entonces, no hace falta ningún tipo de imposición externa, de presión externa, de obligación externa, para que el verdadero hijo, la verdadera hija de Dios, se conecte, baje lo que necesita para su vida y lo empiece a utilizar. ¿Sí? Entonces, en ese proceso estamos. Observen, qué lindo, cómo lo dice uno que estaba ahí con el wifi a full. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta persona está oprimida por la palabra de Dios, siente que lo están apretando para que obedezca algún tipo de mandamiento. No, ¿sí? Esta debería ser la experiencia espontánea y real de todos aquellos que pusieron la clave, que se dieron cuenta que conectado ahí baja todo lo que necesitan para el peregrinar de su vida. El proceso, como dije, va variando. A veces podemos experimentar situaciones, viste, que estás conectado, pero como que le falta un poquito de power, ¿no? Por diferentes motivos. Son cosas que nos van pasando a lo largo de la vida. ¿Sí? A veces la señal se encuentra un poco lejos de donde estamos, porque estamos por ahí rodeados de diferentes cosas, prejuicios, falta de conocimiento, circunstancias de la vida, X no tiene por qué ser necesariamente cosas malas, y que pueden hacer que eh, no estemos, ¿viste? No te esté llegando todo como uno quisiera. Lo que nosotros tenemos que hacer es esto, es repetir y amplificar la señal, y eso es con todo respeto, honor a Dios y a ustedes, lo que tratamos de hacer acá, es decir, que el estudio del púlpito sea repetir la señal original, ¿sí? Lo mejor que podemos. Cada uno de nosotros debería acercarse a la fuente y
tratar de que haya la menor cantidad de barreras posible. ¿Sí? Eso es algo que cualquiera de nosotros puede hacer. ¿Sí? Eh, este, eh, esta acción, ¿no? Viste, ahorrar datos, a veces genera que uno también no te llegue todo lo que uno necesita. Entonces, parte de lo que quiero decir metafóricamente es que tenemos que revisarnos, ¿sí? A ver si estamos eh, abiertos y permeables a que el Señor nos hable, que nos instruya, como decía el santo. Les quiero preguntar si saben qué significa este símbolo. Hay red, estás conectado, ¿sí? Pusiste la clave, conectaste, ¿sí? Pero no baja la información, ¿sí? No baja la información. Entonces, esto es algo de lo cual también tenemos que estar atentos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, pero leo y no me llega, no me cambia, no me transforma, no me inquieta, ¿sí? Bueno, hay que estar atentos a eso, porque esto ya ha pasado en la historia del pueblo de Dios en forma colectiva, también nos puede pasar en forma individual. ¿Sí? Tenemos que estar atentos a eso. Observen lo que Dios dice, le dice a su pueblo, en una época en la cual el pueblo estaba así, digamos, conectado, pero no bajaba nada. Fíjense, ¿alguien que pueda leer, por favor? Qué raro suena, ¿no? Pero esto le pasó a gran parte del pueblo de Israel. Por su infidelidad, por su desobediencia, muchos fueron llevados cautivos a otras regiones y se empezaron a asimilar, a mezclar con otras naciones, generación tras generación, hasta que perdieron su identidad, ¿sí? Perdieron su identidad y dejaron de ser conscientes de quién era el único Dios vivo y verdadero y de dónde los había sacado. Y entonces, cuando se reencontraron con las leyes de Dios, ¿qué les pareció? Cosa extraña. Tremendo, ¿no? Entonces debemos cuidar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estar conectados a Dios por el único medio, la única clave, que es Cristo, no es condición, es condición necesaria, pero a veces no es condición suficiente para que baje el dato y que vos sepas si tenés que ir a derecha o izquierda. ¿Sí? A mí me ha pasado 1000 veces que el GPS me decía a la derecha y a mí me pintaba que por ahí no era, iba para la izquierda. ¿Sí? 1000 veces lo hice. Y entonces, después de eso, ¿qué te decía el GPS? Recalcular. ¿Sí? Entonces, eso también puede pasar, ¿no? Que uno no siempre es del todo obediente o del todo sensible a un concepto concreto, a un mandamiento, a un principio bíblico. Bueno, el escritor de Hebreos lo dice, mirá, vamos para adelante, ¿sí? Y si te dormiste, te cerraste, te enfriaste, te caíste, o lo que sea, recalculando. Las instrucciones de Dios también prevén eso y Dios establece mecanismos para que vos y yo podamos, si hemos desviado el camino, regresar, ¿sí? Y de eso vamos a estar hablando. Pero antes de hablar de eso, tengo para hacerles un desafío, ¿sí? Bueno, a ver quién se anima. Vamos a pedir a los más jóvenes, ¿sí? Acá, o sea, Marta se anotó. Dije los más jóvenes y Marta sonrió. Qué grande, Martita. Bueno, muy bien. A ver, los de la sala VIP también pueden participar. Están callados allá. ¿Eh? Parate en una pierna, ¿eh?
Y mientras estás parado en una pierna, resumime todas las instrucciones de la Biblia. Vamos, canso. ¿Eh? Amarás a tu... ¿Alguien más? Ah, muy bien. Bueno, este jueguito no se me ocurrió a mí, ¿sí? Es más antiguo, es de antes de la época de Jesús, ¿sí? Y fue más o menos así. Le dijeron a un maestro, bueno, a ver, párese en una pierna y resúmame toda la Biblia. Y entonces de ahí, no estoy seguro porque no lo pude chequear, pero eh, no sé cuál de las dos respuestas es. Una creo que es la que dijo Santi, amarás al Señor tu Dios, que es el primer y más grande mandamiento, ¿sí? Y la otra respuesta que creo que era también es no hacer a otros lo que no quieres que te hagan, ¿sí? A lo cual el Señor lo subió el estándar, ¿no? La transformó en la regla de oro de hacer a otros como querés a vos. Ya. Entonces el tema del amor, ¿no? El tema de amar a Dios eh, es algo que sale siempre de nuestra boca, eso es lo más importante, en eso se resume toda la ley, el mandamiento, pero ¿qué es el amor? ¿No? No podemos dar una definición poética, ni romántica, ni sacarlo de una canción de Armando Manzanero, ¿eh? ¿Qué es el amor? Porque nos estaríamos desviando de la fuente. Entonces, la Biblia habla de esto, de una relación del amor con otros aspectos, y es a donde quiero ir ahora. Observa, por ejemplo, Primera Juan dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Sí? Jesús lo dijo de otra manera, más directa. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Entonces hay una relación entre amar a Dios y obedecer a Dios. Son prácticamente sinónimos. Sin embargo, hay otro aspecto que es el que quiero traer hoy a consideración y estudio, y tiene que ver con eh, un aspecto negativo que hasta ahora no hemos tratado en nuestra serie de estudios, ¿sí? Y es lo que dice Primera Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica sistemáticamente un pecado, ¿sí? Entonces ahí viene la pregunta de decir, bueno, ¿pero qué es pecado? ¿No? ¿Cómo identifico qué es pecado y qué no? ¿Y qué sucede si peco? ¿Cierto? Entonces, para eso, la misma carta de Primera Juan lo responde y dice así, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, las leyes de Dios, las instrucciones de Dios en todo su conjunto, como las venimos analizando, entre otras cosas, también nos definen qué es pecado y qué no es pecado. ¿Sí? ¿Dónde termina la línea que si yo la cruzo transgredo a Dios? ¿Sí? Transgredo y peco contra Dios. Entonces, necesito esas instrucciones, no solo para obedecer a Dios y para amar a Dios, sino para no ir por la vereda de enfrente y pecar contra Dios. ¿Sí? Este concepto entonces lo podemos resumir así. En sus leyes, aparte de todo lo que hemos dicho hasta acá, que nos capacita, que nos ayuda a distinguirnos, a ser santos para Él, en sus leyes Dios también dimensiona, calcula, establece, pesa, mide y calcula el impacto del pecado y nos instruye acerca cómo actuar al respecto. ¿Se entiende? En las leyes de Dios encontramos la forma de dimensionar, de calcular, de pesar y de medir el impacto del pecado y nos instruye sobre cómo actuar al respecto. Dicho de otra manera, sin la ley de Dios no habría qué cosa, definición de lo que es pecado, no podríamos cuantificar, es decir,
habría pecado, porque el hombre peca, pero nosotros como seres humanos no lo podríamos definir legalmente, seriamente, ¿sí? ¿Explico? Tampoco podríamos saber cuál es la magnitud que tiene nuestro pecado. Tampoco sabríamos qué conducta tomar ante el pecado y tampoco podríamos tener confianza o esperanza respecto a esa realidad que es que nosotros pecamos. Con las leyes de Dios o sin las leyes de Dios nosotros pecamos. Pero a través de su palabra nosotros podemos unir eso, cuantificar el impacto, la gravedad que tenga, establecer qué conducta tenemos que tener y tener una confianza. Bueno, ¿qué les parece esto? ¿Tiene sentido o no? ¿Te suena raro? ¿Te suena lógico? La ley de la libertad, dice Juan. O sea, estamos libres para hacer lo que queremos. Ah, o sea, la libertad, pero en Cristo, pero eso incluiría qué cosa. Bueno, pero ¿qué sería la libertad? Claro, libre de la esclavitud del pecado y al mismo tiempo saber hasta dónde puedo ir sin irme a la banquina, ¿no? Es como la línea blanca pintada en el borde de la ruta, ¿no? Te permite saber que hasta ahí puedes ir sin experimentar las consecuencias de morder la banquina. Los que manejamos en ruta sabemos el impacto visual que tiene si la ruta está pintada o si no está pintada. ¿Sí? Cuando no está pintada, la ruta parece más angosta. No sabes realmente dónde termina. ¿Sí? Pero cuando entras en la parte pintada, visualmente parece que se ensancha. ¿Sí? Ahora, esto, como hemos dicho, que a veces en el ámbito cristiano, paradójicamente genera muchos problemas porque el creyente, no sé ustedes, pero pasa habitualmente que le hablas de leyes, las leyes de Dios y enseguida experimenta, no, qué opresión, que no sé qué. Sin embargo, cualquiera de nosotros razonablemente entiende que para vivir de forma civilizada vos tenés códigos de las cuestiones civiles, de las penales. No voy a entrar mucho en detalle porque acá la doctora me va a mirar feo, si no, pero normal. Vos sabés, tenés código de tránsito, sabés las multas. A veces alguno de ustedes te manda y dice, che, mirá que la multa ahora subió a 4.000. ¿Eh? Tenemos esos datos y no nos escandalizamos porque son necesarios para vivir decentemente, ordenadamente, en un sistema como puede ser la civilización occidental. Entonces, esto es apenas una noción, es apenas un bosquejo copiado de aquel que sabiamente diseñó las mejores instrucciones, las mejores leyes y las mejores códigos para que su pueblo viva dentro de ellas. ¿Sí? Y eso es quién? Ese es Dios, ¿sí? Entonces, hay un derecho de autor. El Señor no lo cobra, ¿sí? Pero hay un copyright, hay un derecho de autor. Toda ley civil que se pueda apreciar de ser justa, de ser buena, de ser beneficiosa para el ser humano de cualquier país, se nutre, se alimenta, aunque sea a lo lejos, de las leyes de Dios, quien es bueno, santo y justo por excelencia. Y recordamos siempre lo que Dios mismo dice cuando baja parte de sus instrucciones, no todas, pero parte de sus instrucciones, a lo que era en ese momento el pueblo de Dios. ¿Sí? Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia a los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, él lo tiró, ¿eh? Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Y qué nación hay grande
que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces, estamos abocados a esto, a meternos ahí, a nadar, a conectarnos al Google Map y a bajar la información lo mejor que podemos, a clasificarla lo mejor que podemos y a usarla lo mejor que podemos, ¿sí? Habrá cosas que podremos indicar y usar en forma colectiva y habrá otras que será necesario que vos, yo, en forma personal e íntima con el Señor le digamos, Señor, necesito que te baje ahí, tuki, que vos puedas disfrutar de eso. Hoy vamos a hacer un paneo, hablando, ya que empezamos a hablar del pecado, ¿no? En este aspecto vamos a decir no positivo, pero necesario, establecer qué es el pecado y qué podemos hacer con el pecado. Vamos a hablar de mencionar dos cosas en los próximos 15 minutos y termino. Una es hablar un poco de cómo las leyes de Dios dimensionan, miden, pesan, estructuran el pecado en relación a tu conciencia, a tu conocimiento previo. ¿Qué pasa cuando pecas a sabiendas? ¿O qué pasa cuando pecas sin saber o sin estar informado de que eso no era conveniente? Y segundo, vamos a hablar algo de unas instrucciones que Dios da respecto a cómo manejar el efecto que el pecado produce en el creyente. ¿Sí? Recuerden que todo esto es para creyentes. Si no tenés el Wi-Fi conectado allá arriba, vas a ver que la señal está full, pero no te va a llegar nada a tu teléfono. ¿Ok? Miren, de todas las posibilidades que hay de que uno sepa que tal cosa es pecado, que premeditadamente lo haga, de que organice todo, de que se asocie con otros para pecar, hay un montón de esas posibilidades, ¿sí? Pero lo que se plantea en la palabra de Dios es que su pueblo, sus hijos, no van a tener como hábito, como estilo de vida, pecar premeditadamente, organizarse, planificarse para cometer un pecado. ¿Sí? Quien hace eso, ¿viste? Ya te lo tenés que pensar dos veces. ¿Sí? Sin embargo, como vamos a leer en un ratito, en general, el creyente, el Hijo de Dios, peca de esta manera. Está descrito en Levítico 5 del 1 al 11, que no lo vamos a leer, quedará ahí para el que quiera después profundizar. El creyente generalmente peca por un error involuntario, ¿sí? Por un error porque no sabía, ¿sí? O en general incumple con alguna obligación. Te prometiste, te comprometiste y después no lo hiciste. ¿A alguien le pasó alguna vez esto? ¿No? Entonces, y muy frecuentemente el último. Metiste la pata hasta el cuadril y después te diste cuenta cuando ya estás cocinado, ¿no es cierto? Entonces, Levítico 5:11 trata diferentes circunstancias, no lo clasifica así, acá yo estoy tratando de hacer como una síntesis general para que nos sirva a todo. General, entonces ahí se desarrollan estas tres formas de pecar. Lo que haces sin querer, lo que haces porque no sabías y lo que hiciste pensando que estaba bien, pero después te diste cuenta, no estaba bien. Como dicen los chicos ahora, estaba bien, ¿cómo? Está mal, pero no está mal. Entonces, lo más importante de esto, si tuviéramos tiempo, eh, un abogado nos podría decir cómo esto mismo está figurado, está descrito en los códigos. ¿Es así? ¿Sí? Está, ¿no? Y uno dice, oh, qué bien, mirá cómo la ley, el código civil, el código penal que clasifica, ya está todo inventado esto. Está acá, en Levítico capítulo 5. ¿Sí?
Entonces, algo muy importante que Dios deja claro acá es que para su pueblo Dios prejuzga, nos prejuzga, diciendo que va a haber mucha gente del pueblo de Dios que va a pecar, pero no va a tener la intención, no va a tener la mala intención de pecar. ¿Sí? Entonces espero que los pecados que vos cometas sean de esta categoría. Sería lo ideal que todos estemos así. Bueno, ¿qué hay que hacer entonces? Si sin querer pecaste, si no lo sabías, o si eh, después te diste cuenta, fallaste, que incumpliste, que te equivocaste, que lo podrías haber dicho de otra manera. Bueno, Levítico 5 dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. ¿Sí? Entonces la acción es sencilla, es confesar, es decir, identificar y reconocer aquello. Viste que perdoname por todo mi pecado, tampoco sirve. Tiene que ser concreto, específico, aquello. ¿Sí? Tampoco decir soy una basura miserable. No, 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 para, a ver, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué fue en lo que no estuviste, no fuiste fiel? Aquello, confesar, ¿sí? Entonces, además de confesar, todo el pasaje va analizando y nos va planteando de que aún en los errores involuntarios hay daños a terceros. Aún en los errores involuntarios hay daños a terceros. Es decir, si yo te perjudico de alguna manera y te digo, no fue con mala intención, lo hice sin querer, es cierto, pero no es suficiente. Es cierto, pero no es suficiente. La instrucción de Dios prevé que nosotros debemos perseguir la justicia y seguir la justicia que requiere restauración, reconciliación, resarcimiento, establecer la paz. Establecer la paz siempre implica el pago de un precio. La paz no es gratis. La paz no es gratis. Entonces, dice otro pasaje en Números, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. ¿Sí? En alguna época estudiamos el tema del perdón, la Biblia nos manda a perdonar, pero dijimos que es más fácil perdonar si el que te ofendió tiene una actitud de resarcirse contigo. Si de alguna manera, puede que no sea económico, puede ser una actitud, un gesto, devolver un favor, no sé, lo que sea, entonces se establece la paz, se equilibra la balanza de la justicia cuando la persona, el ofensor, no solo confiesa, sino que también hace lo que haya que hacer para resarcir, para recomponer. Eso es perseguir la justicia. Es más que simplemente decir perdoname o decir y bueno, ya está. ¿Comprenden? Entonces, fíjense cómo esto es lo que Dios hace con nosotros. Juan lo dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. En un sentido, Dios, aunque fue Él quien fue el ofendido, tomó la iniciativa de establecer la justicia máxima, la restauración, y es Él el que limpia. Por eso Cristo muere y paga tu deuda y la mía, ¿sí? Pero eso que Dios hizo nos da a nosotros la pauta, el camino que nosotros tenemos que seguir cuando, cuando erramos, ofendemos y dañamos a otro. Con Dios está todo pago. No fue gratis, pero está todo pago. Pero con las personas necesitamos nosotros hacer lo mismo que Dios ha hecho, ¿sí? Entonces, necesitamos confesar, necesitamos hacer lo que haya que hacer para cooperar en la restauración, en la reconciliación,
en el resarcimiento, en la paz con nuestros pares. Vuelvo a decir que lo que es paz con Dios ya lo pagó el Señor. Y después de eso, ¿qué? Fin, termina, termina. Como dicen técnicamente, caso cerrado, cosa juzgada. ¿Está bien, doctora? Usted me corrige cualquier cosa. Ya está. ¿Se puede reabrir el caso cuando ya está? Pasó hasta la última instancia. ¿Ya está? Listo. Fama. La higiene psicológica que necesitamos. Obedecer las instrucciones de Dios, hacer todo lo que hay que hacer y después ponerle un fin, es parte de nuestra salud emocional y mental. Imaginás volver, todo el tiempo volver, ¿sí? Nos destruye, sea que estemos en víctima o en victimario, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no arranco de acá? Si no hay confesión. Si no hay confesión, básicamente es porque estoy rechazando el seguir la justicia conforme a como Dios ha establecido el procedimiento. Entonces, es como tomarte la justicia por mano propia, establecer nuestros propios conceptos y no seguir las instrucciones de Dios. Si no hay confesión, estamos siendo indolentes con el daño del otro, ¿sí? Ese otro puede ser Dios, no me confieso a Dios, no dimensiono, no mido, no peso la magnitud del pecado y la ofensa que yo he establecido a Dios, y mucho menos lo voy a hacer con la ofensa de mi hermano. Si no hay confesión, entonces no habrá reconciliación y no habrá paz. Si no hay confesión, quedo encerrado en mi propio sufrimiento y voy a minimizar el problema del otro. Si no hay confesión, voy a como en el bingo, ¿viste? Pozo acumulado. Juntas uno, juntas dos, juntas tres, y uno lleva a otro, efecto dominó, efecto arrastre. Entonces, las leyes de Dios son sencillas. Está hecho para personas como nosotros, ¿sí? ¿Qué sería lo más sencillo? Peco, paro, confieso, restauro, hago mi resarcimiento, repongo lo que tenga que reponer y fin. Punto aparte. Si todos nosotros podemos bajar el Google allá, poder hacerlo, vamos a haber hecho una gran cosa. El segundo punto tiene que ver con el efecto del pecado en nosotros, ¿sí? Y para eso hay un pasaje bastante raro, extraño, cuando lo leas te va a resultar extraño, va a decir esto, sí, nada que ver. Es Levíticos 15, y hay otros también. Aparecen estas palabritas, cuando vos lo leas aparecen estas palabritas, ¿sí? Inmundicia. ¿Alguien sabe lo que es la inmundicia? No suena muy bien, ¿no? Pero difícilmente alguno de los que pueda definir lo que es la inmundicia, ¿sí? Contaminación, impureza, lepra. Hay una cantidad de instrucciones que no las vamos a estudiar una por una, que hacen referencia a personas que están experimentando esto. Son inmundas, están contaminadas, son impuras o son leprosos. Bueno, quiero decir que si bien en una primera lectura parece que estuviera hablando de flujos, de fluidos, de lesiones en la piel, de cosas que salen por acá y por allá, deberíamos decir que es mucho más que eso, ¿sí? Es mucho más que eso. Es decir, todo lo que se desarrolla en este capítulo y en otros es más que cuestiones que tienen que ver con la biología o con las normas de higiene. Hay un trasfondo espiritual, hay algo más que Dios quiere comunicar
con todo esto. Y esto no es algo que se me ocurre, sino que tiene que ver con lo que significa la etimología de estas palabras, que no las vamos a desarrollar, pero básicamente estas palabras hacen referencia a un trasfondo espiritual. Observen, hablan de alejamiento de Dios, hablan de pérdida de vitalidad, hablan de diferentes formas de inhabilidad o de incompetencia para las cosas santas. Estamos hablando del efecto del pecado en nuestra vida, ¿sí? El efecto del pecado en la vida del creyente. Trae inmundicia, no sé qué significa, fíjate esto, trae alejamiento, trae pérdida de vitalidad, trae inhabilidad e incompetencia para las cosas santas, e incluso pecado en la vida del creyente trae somatizaciones. ¿Sabe lo que es la somatización? Es cuando en tu cuerpo material, aparecen cosas que sí, ¿de dónde salió esto? ¿Sí? Bueno, somatizaciones de pecados ocultos. ¿Sí? Entonces, muchos pasajes cuando habla del leproso, no está hablando de la enfermedad de Hansen. Moisés no sabía nada de la enfermedad de Hansen. ¿Sí? Está hablando de personas como le sucedió a su hermana, a María, la madre de Moisés, la hermana de Moisés, murmuró, metió cizaña y dice la Biblia que quedó leproso, que se contagió de... Hay algo, ¿te das cuenta? Hay algo ahí, hay algo. Entonces, muchos pasajes que hablan de la lepra, está hablando de gente que está experimentando en su cuerpo el efecto dañino, enfermizo del pecado, sobre todo pecados ocultos que no son resueltos, porque ya vimos en el punto anterior qué hacer cuando uno peca, ¿no? Confiesa, deshacimiento y apaga, ¿sí? Entonces, la pregunta que vamos a responder en 4 ítems al pasar es qué conducta tomar cuando yo identifico en mi vida algo que tenga que ver con esto, los efectos nocivos dañinos del pecado, ¿sí? Generándome pérdida de vigor, inhabilidad, alejamiento de Dios y de las personas e incluso enfermedades en el cuerpo. ¿Sí? Digo que no todas las enfermedades son producto del pecado, pero acá lo que queremos puntualizar es que el pecado enferma también nuestro cuerpo, ¿sí? Y hay versículos en Corintios y demás que ahora no lo podemos dar toda la fundamentación, ¿sí? Entonces, lo que va diciendo Levítico 15 es que hay que hacer lo siguiente. Lo primero que tenés que hacer es un autoexamen permanente. No podés andar acá con un cuerno acá y no verte nunca al espejo. Tenés que mirar, ¿no? Examinar. No solo examinar el cuerpo, examinar nuestra vida, nuestro estado de ánimo, lo físico, nuestro estado espiritual, nuestros pensamientos, el contenido de nuestros pensamientos e incluso nuestras circunstancias. Examinarse, examinarse, ¿sí? Entonces, ¿cómo estoy? ¿Qué me está pasando en todos los órdenes posibles? Y después tratar de responderse, ¿a qué puede deberse esto que me está pasando? ¿Qué explicación puede haber? Por ahí hay más de una explicación, pero nos tenemos que hacer la pregunta. Nos tenemos que preguntar, ¿por qué me pasa lo que me pasa? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué sufro lo que sufro? ¿O por qué todo el mundo me choca? Porque por ahí es que estoy diciendo yo en contramano. ¿Eh? Y si no me detengo a analizar, pienso que están todos mal y yo bien. ¿Está? Segundo, dice Levítico 15, que lo vamos a hacer genérico, porque ahí habla del sacerdote, del templo, del tabernáculo, no tenemos nada de eso ahora, pero sí habla de acudir a la autoridad espiritual correspondiente. Acudir a la autoridad espiritual correspondiente. Mujeres, si tienen padres o esposos creyentes,
esa es la primera autoridad espiritual correspondiente. ¿Sí? Varones, ustedes, nosotros, somos la primera autoridad correspondiente de las mujeres que están bajo nuestro cuidado y nuestra responsabilidad. ¿Sí? Pero también en la congregación puede haber personas que sean dignas de esa confianza o de ese reconocimiento. Debes ir a esas personas. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener otra mirada, para recibir un consejo bíblico, para que te hagan el acompañamiento, personas a las cuales vos le puedas rendir cuenta, ¿sí? Personas que puedan orar por vos y como aprendimos en la intercesión, no solo oren por vos, sino que también se pongan la camiseta de tu problema, de tu dificultad, de tu necesidad y estén ahí con vos, ¿sí? Tercero, debes accionar concretamente, porque ya vimos, confesión, restauración, resarcimiento, paz, fin, fin. Y algo muy interesante que habla Levítico 15, aislamiento de contacto. Es decir, alguien que está infectado puede contagiar. Puedes contagiar a otro, puedes contagiar cosas. Recuerdan lo del COVID, ¿no? Todo lo que vivimos con el aislamiento de contacto. Entonces, hay que aislar y limitar, minimizar la posibilidad del contagio. Si tenés un mal pensamiento, tenés una idea, está todo el tiempo dando vuelta, evalúala. ¿Es buena? ¿Es santa? No, más o menos. Bueno, no la vomites acá, porque le vas a pegar a alguien con eso y vas a contaminar a otro. ¿Sí? Si te ves al espejo, ves que estás con una cara que no es el gozo de la nueva vida en Cristo, fíjate qué vas a hacer, porque la gente se da cuenta y por más que le diga que está bien, tu cara le va a decir que no. Entonces no hablo de aislarse, de recluirse, digo de tener la prudencia, el cuidado de no alegremente contaminar a otros. ¿Sí? Es parte de la responsabilidad social que tenemos que tener entre nosotros. Así como insistimos con el barbijo para no contaminar la gripe, el coronavirus, hay otras formas, hay otras cosas de las cuales nos podemos contagiar los unos a los otros. ¿Sí? Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el pecado. ¿Sí? Bien. Bueno, todo esto está, después lo leen en casa, Santiago 5, 13 al 16. Es lo mismo. Los que lo recuerdan y los que no, léanlo, y está el mismo procedimiento. El mismo procedimiento para aquellos que siempre quieren tener una referencia del Nuevo Testamento. Y por último, ¿qué conducta debe tomar el resto del pueblo? No el que está experimentando eso, sino el resto. Fíjense, también hay que tomar medidas de aislamiento, ¿sí? Pero no del leproso, sino de su lepra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Bueno, todo lo que haga falta para limitar esa situación pecaminosa que a la persona lo está inhabilitando, lo está aislando, lo está debilitando, lo está enfermando. ¿Sí? Entonces, aislarse o aislar todo lo que ya esté contaminado, por ahí es la misma persona que quiere seguir así, entonces, bueno, mira, no te escucho más, porque cada vez que venís, dejas la cabeza así, de todas tus cosas, te espero a tomar mate, pero hablamos de otra cosa. ¿Está? Por poner uno de miles de ejemplos. No minimizar la virulencia del pecado, no minimizar, decir, bueno, no, no. Siempre es grave porque el pecado se expande, ¿sí? No encubrir, no consentir en pecados ajenos, y eso a veces implica confrontar a la persona, ¿no? No es tan divertido ir a decirle a alguien, mira, no estuvo bien lo que dijiste, esa actitud no te conviene. Pero recuerden, como vimos el domingo pasado, nosotros somos garantes de la verdad y estamos llamados a atestiguar en favor de la verdad y de la justicia. Entonces, no nos podemos hacer el chancho rengo ni mirar para otro lado. Cuando haga falta, la verdad en amor, pero hay que ir y plantear. ¿Sí? Y por último, no hacer que esto sea normal. O sea, no es normal que entre creyentes haya personas
que por una práctica sistemática de pecados que no resuelven, estén experimentando algo de esto que dijimos. Lepra, en el sentido figurado, debilidad, aislamiento, pérdida de vigor. No es normal. Entonces, no debemos pensar que porque alguno o algunos, sea quien sea, estén así todo el tiempo, así nomás tiene que ser. ¿Sí? Debemos estar siempre incómodos con esa situación y accionando lo que haga falta para que se produzca el proceso de confesión, oración, resarcimiento, fin, vuelta de hoja y seguimos para adelante. Los dejo por último con otro de los salmos que nos hablan de lo que la ley de Dios es para el verdadero Hijo de Dios. Lean, disfruten y que el Señor nos bendiga. La ley del Señor es perfecta que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel que la que destila del panal. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Estuvimos estudiando hoy. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Entonces seré íntegro. Oh Señor, roca mía, redentor mío. Amén. Señor, gracias por esta noche. Nos vamos queriendo experimentar y vivir lo mismo que David, reconociéndote como la roca y el redentor de nuestras vidas. Señor, has comprado con altísimo precio nuestro perdón, nuestra reconciliación plena contigo, y estamos en este tiempo, en este proceso, en este caminar, en este peregrinaje, deseando perseguir la justicia, amar, desear, buscar y obedecer tus estatutos, tus justos juicios. Ayúdanos, Señor, a tener una mirada atenta a nuestra vida, pensamientos, nuestro cuerpo, las señales corporales, pensamientos, nuestras emociones y las circunstancias que nos rodean, y buscar en ti, Señor, el ser librados aún de aquellos pecados que por ignorancia, por desconocimiento, por descuido podemos cometer. Señor, límpianos, purifícanos mediante la confesión específica y restauranos con esa restauración que viene de ti, que también nosotros podamos hacer eso en nuestras relaciones interpersonales, especialmente con nuestros hermanos en la fe, y aún también con personas que, sin ser de tu pueblo, Señor, necesitan ver en nosotros, a través nuestro, lo que es la verdadera justicia, el verdadero amor, la verdadera restauración. Señor, gracias por todo lo que has hecho por nosotros y lo que sigues haciendo. Nos despedimos con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Buenas noches, buena semana.